de las infecciones urinarias, es la primera causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias. Esto dejó de ser así, había sido así previamente, dejó de ser así en el año 2002, pero de nuevo en las revisiones de 2009 y 2010 vuelve a ser la primera causa más frecuente. ¿Por qué? Simplemente porque ha cambiado el sistema de registro de este tipo de infecciones. Son más frecuentes que en la mujer. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla en cuanto a la patogenia. Tenemos una uretra mucho más corta y mucho más ancha que la del varón. Y como la patogenia es ascendente, lógicamente se facilita muchísimo el ascenso de los gérmenes. La etiología, siempre, lo primero que tenéis que asociar en vuestra cabeza es Escherichia coli. E. coli íntimamente asociada con las infecciones del tracto genitourinario. Ahora bien, ¿cuándo no va a ser E. coli lo más frecuente? Pues cuando se relacione específicamente con una circunstancia concreta. Por ejemplo, como decíamos antes, la producción de litiasis. Los gérmenes ureasa positivos que producen litiasis son Proteus, Klebsiella, Serratia, y también son relativamente frecuentes que las infecciones urinarias, mucho menos que E. coli, no nos cabe duda, pero también pueden asociarse con cierta frecuencia. Y por último, destacar Staphylococcus saprophyticus, que es el segundo germen más frecuente en mujer joven sexualmente activa. En este grupo de pacientes siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de un Staphylococcus saprophyticus, que como sabéis hay que tratar un poco diferente de los gram negativos. Simplemente eso, que siempre esté en nuestra cabeza. La patogenia, ya hemos hablado de ella, es ascendente, y hay un par de factores de virulencia bacteriana que han sido preguntados en el MIR, que son la producción de ureasa, también hemos hablado de ella, hace que el germen sea mucho más resistente y mucho más fácilmente colonizador del tracto genitourinario, y además hace que ese germen esté capacitado para producir litiasis de fosfato amónico magnésico o de struvita. Por último, también tenemos los pilipe. ¿Qué son los pilipe? Los pilipe son una especie de vellosidades que desarrolla la bacteria que le permiten anclarse más fácilmente al urotelio. Esto, asociado a una patogenia ascendente, hace que ese germen pueda ascender por el tracto genitourinario mucho más fácilmente y, por lo tanto, que sea más agresivo. Por último, hay una serie de predisposiciones de la vía urinaria. Aquí podría haber listas y listas y listas, pero tenéis que tener claro unos conceptos básicos. Lo primero, que la orina retenida, sea cual sea el origen de esa retención o la causa fisiopatológica de esa retención, la orina retenida hay que considerar orina infectada. Siempre, en todos los casos. Eso se produce de forma proximal a una litiasis en un cólico nefrítico. Eso se produce, por ejemplo, en una disfunción neurógena de la vejiga, que uno puede no recordar lo que es. Pues bien, si la función de la vejiga es vaciar, si presenta una disfunción, no se vacía bien. Vejiga que no se vacía bien, orina retenida, y orina retenida igual a orina infectada. Un paciente con HBV, pues también orina retenida, orina infectada. Además de eso hay que añadir, por supuesto, los pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son estos pacientes? Pues ya sabéis que hay un grupo muy amplio. Pacientes con SIDA, y cuidado que digo SIDA y no digo VIH positivo, que no todos son inmunosuprimidos. Pacientes tomadores de corticoides, pacientes en tratamiento con quimioterapia, pacientes diabéticos, etc. Además, ya hemos hablado también del reflujo vesicureteral, del embarazo, hemos hablado también de sus circunstancias y, por supuesto, siempre que vayamos a manipular esa vía urinaria, en cualquier circunstancia de manipulación, por muy estéril que queramos ser. Y por último, en varones, que ya lo hemos comentado también, hay que considerarla complicada, aunque, insisto, son los mismos gérmenes con el mismo perfil de resistencia, pero anatómicamente hay que considerarla complicada.